entremos en contexto. Ya, ya hemos pasado un semestre en línea, ¿no? El primero, el anterior, el primer semestre de este año, ¿no? 2020. Y principalmente hubieron varias dificultades con el tema de los horarios, con el tema de las presentaciones, que es algo que no estamos muy habituados a pasar, ¿no? Ya que sinceramente igual fue un de golpe, la verdad, dar clases en línea y que yo la verdad nunca tuve, digamos, experiencia para esto. Pero en base, digamos, a todo lo que hemos vivido, digamos, adquirido, digamos, ciertas técnicas para dar clases en línea. Bien, les explico. La materia en sí es una materia práctico-teórica, porque hay tanto parte, pues bueno, prácticas, ejercicios, resoluciones, varios métodos que se pueden emplear, y también parte teórica, ya que todo lo que vamos a hacer es en base a tal principio, a tal teoría, a tal teorema, todo lo que hacemos. No sé si es que hay algún compañero repitente, puede darme certeza de lo que digo, de que casi todo lo que vamos a hacer, casi todos los pasos que hacemos para resolver es en base a tal teoría, ¿no? Principalmente es el primer tema el que hay que darle más importancia. No digo que es el más relevante de toda la materia, pero es el que sí sienta las bases para los posteriores temas. Ya van a ver cuando vean el segundo tema, es en base al primero, el tercero es en base también al primero, y el último, el más, bueno, es el que el ingeniero más le interesa que aprendan, el cuarto tema, bueno, la cuarta unidad, que es reacciones de vínculos, es en base más que todo al primero y al segundo. ¿Listo? O sea, realmente es el que tiene más relevancia. Bien, a estas alturas, yo creo que ya la mayoría ya ha debido pasar las materias de física 1 y de álgebra 2, ¿no es así? O álgebra lineal también, que están para algunos. Bien, así que la materia en sí se basa principalmente en esas dos. Principalmente en física, los conceptos básicos desde el colegio, incluso el ingeniero, ¿no? Ayer les dijo de que si alguien tiene algún libro de tercero medio, o sea, digamos como de la pre-promo, si tienen algún libro, se ven, digamos, varios conceptos, al menos lo del inicio, se los ve, ¿ya? O sea, que no es realmente algo nuevo, sino es la misma teoría que vieron en el colegio, pero ahora adaptada a cierto tipo de objetivos, más que todo para entender cómo es que funcionan las estructuras, ¿ya? Bien, entonces partiendo de eso, vamos a iniciar. ¿Listo? Bien, partamos desde lo siguiente, desde qué es la mecánica clásica, ¿no? Como verán, aquí tenemos al señor Sir Isaac Newton, que también es conocido como el padre de la mecánica clásica, ¿no? O el padre de la física, algunos le dicen. ¿Y por qué? Porque justamente él fue quien, dio a conocer lo que sería sus teorías de la mecánica, ¿no? Actualmente la mecánica clásica. ¿Y qué es lo que hacía por medio de ella? Describía todos los movimientos en base a fórmulas matemáticas o le daba soluciones matemáticas, ¿no? O sea, en sí todo lo que hay, digamos, en nuestra naturaleza se puede ser expresado mediante números y también puede ser predecida o calculada ya para poder obtener este cierto tipo de resultados, ¿bien? Por ello es que a él se le atribuye ser el padre de la mecánica clásica. ¿Listo? No vamos a entrar en los otros temas de mecánica, ¿no? Mecánica cuántica y eso, ya que son temas más ambientados a otro tema. Lo nuestro, principalmente la ingeniería civil, son justamente las estructuras, ¿no? Y ver cómo podemos calcularlas, o sea, cómo podemos eh, dar, digamos, en base a lo que tenemos, dar una solución, ¿no? A cierta edificación que queramos hacer. ¿Listo? Entonces, la mecánica en realidad se puede dividir de varias formas, no necesariamente la que vamos a ver ahorita. O sea, y las ramas son las conocidas, ¿no? La cinemática, que describe el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen, la dinámica que sí toma en cuenta, y la estática, ¿no? Que es principalmente el estudio de los cuerpos en equilibrio. Ojo, en equilibrio, no de reposo, porque no necesariamente tiene que estar digamos, sí o sí estático, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un objeto que se quede quieto en un mismo lugar, ¿no?
pero este está girando, no significa que esté pues, realmente en reposo, ¿no? No significa que realmente está en equilibrio. Para ello vamos a estudiar más adelante lo que es, ¿no?, el equilibrio rotacional y el traslacional, que igual tal vez algunos ya tengan noción de a qué me refiero. ¿Listo? Les decía, también la mecánica clásica también se puede dividir de acuerdo al planteamiento que se da, o sea, la forma de solucionarlo. La tradicional es la mecánica newtoniana, aunque igual hay otros matemáticos que también plantean una forma de resolver. Está Lagrange y también estaba el de Hamilton, ese es otro. Igual también se puede dividir de acuerdo a qué específicamente, qué problema quiere tratar. Existe, ¿no?, la mecánica de medios continuos, ahí está la elástica, también está la mecánica de fluidos, la mecánica celeste y demás. Bien, pero esos no son temas, digamos, que nos competen. Bien, y es específicamente en esta última rama, en la estática, en la que nosotros nos vamos a abocar principalmente. Bien, para ello quiero que entendamos qué es la estática. Justamente, ¿no?, una parte de la mecánica clásica que estudia las condiciones de equilibrio el equilibrio de fuerza sobre un cuerpo en reposo. Ahora, para resolver esto, la estática toma en cuenta una hipótesis o se plantea algo, ¿ya? Que un cuerpo es rígido e indeformable. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un cuerpo genérico, como pueden ver aquí, voy a tomar específicamente un punto, ya voy a llamar un punto A. Y yo a este cuerpo rígido e indeformable que yo me estoy planteando, le aplico N fuerzas, ¿no? O sea, P sub 1, P sub 2 y hasta P sub N. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al ser un cuerpo rígido e indeformable, no va a cambiar su forma, va a conservar exactamente su forma original. Y ese punto A que yo estaba analizando es exactamente el mismo. A esto se lo conoce como un cuerpo rígido e indeformable. Ese es un planteamiento que se da, aunque obviamente nosotros sabemos que no existe un cuerpo que realmente sea rígido e indeformable. Es verdad que existen cuerpos que pueden soportar, o mejor dicho, materiales que sí pueden soportar con menor deformación, ¿no? A tal punto que parezca casi imperceptible, pero realmente se deforma, aunque sea realmente casi nada lo que se deforma, pero al fin de cuentas lo hace. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver por qué es que se llama isostática. Ya para ello me voy a saltar un poco al cuarto tema, a la cuarta unidad, solo superficialmente. Cuando lo veamos ahí le voy a explicar bien a detalle. Quiero que entiendan de que existen tres tipos de estructura. Están las estructuras hipostáticas, las estructuras isostáticas y las estructuras hiperestáticas. ¿Por qué vienen ese nombre hipo, iso e hiper, esos prefijos? Nosotros sabemos, ¿no?, de que los prefijos de hipo es cuando es porque es menor, digamos, a lo debido, ¿no? Isotático, iso, es que significa mismo, ¿no? Como por ejemplo isobárico, isocórico, eso es lo que se veía, ¿no?, en física 2 cuando se trataba el tema de los gases. Hiperestático, hiper nosotros asumimos que es algo que está por encima, ¿no?, algo que es bastante, digamos, como que por demás. Bien, justamente, estos conceptos de lo que son los grados de libertad y las restricciones, ahorita no lo vamos a tocar, son, como les digo, es algo de la cuarta unidad. Pero quiero que entiendan de que hipostático es cuando hay menor restricción que grados de libertad, isostático es cuando hay igual, e hiper es cuando hay mayor. Ya, para ello vamos a ver, estos son ejemplos que ahorita tal vez, bueno, obviamente no le van a entender, pero cuando lleguemos a su momento, sí lo van a entender bien. Pero igual le voy a hacer una analogía con ejemplos que uno se puede imaginar. ¿Ya? En este caso, no tiene solución lo que son las estructuras hipostáticas. Las estructuras isostáticas sí tienen solución y las estructuras hiperestáticas tienen muchas soluciones. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicarle en qué consiste, digamos, la resolución de esta materia. Ahorita le voy a mostrar algo. Aquí. Les decía yo que para esta materia tienen que tener base en física y especialmente física y también de álgebra 2 o álgebra lineal. ¿Y por qué? No sé si alguien me puede corroborar, bueno, no corroborar, sino si quieren participar, o si quieren, mejor dicho, me puede corregir o no. En el álgebra lineal, cuando nosotros resolvíamos sistemas de ecuaciones, o CEL, ¿no?, sistemas de ecuaciones lineales, teníamos lo siguiente.
Imagínense, esto es una matriz aumentada, ¿no? De un sistema de ecuaciones, voy a darle yo de 3 por 3, ¿no? Bueno, en realidad sería una de 3 por 4, ¿no? Voy a ponerle 1, 2, 3, 3. No, roto. Vamos a darle a esta mejor un x sub 1, así para que se entienda que es una incógnita, x sub 2 y una x sub 3. Y este de aquí corresponde a las soluciones, ¿no? Nosotros a este le conocíamos como, esta es la matriz dato, le dicen. Esta es la matriz solución y la matriz incógnita es la que está multiplicada con esta, ¿no? O sea, de aquí viene esa fórmula matricial que dice que A por X, A por X, o sea, la matriz dato por la matriz que yo quiero hallarla, la de las incógnitas, es igual a la matriz solución, ¿no? Esta matriz B. Ahora, yo les pregunto, en el caso de que esta matriz no sea linealmente dependiente, ¿no? O sea, de que realmente no se va a anular ninguna de las filas, ¿cuántas soluciones tiene esto? 3. ¿Cómo? 3, dice un compañero. O sea, no me refiero a, obviamente aquí tiene 3 incógnitas, ¿no? Entonces tiene que haber aquí 3 soluciones. Me refiero específicamente a que sí o sí solo hay un valor para x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿no? O sea, solo van a tener un valor cada uno, ¿no? O sea, no me voy a meter en el tema gráfico, porque esto realmente es como si yo interceptara 3 planos en el espacio, ¿no? Y me da un punto y ese punto es la solución. No me voy a meter en eso, sino la parte más teórica, que me dice que si yo tengo una matriz de justamente 3 incógnitas y yo tengo 3 ecuaciones, voy a tener nomás un dato, ¿no? O sea, una única solución, es decir, un punto que satisface a x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿no es así? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo tuviera esta matriz? O sea, una forma también, ¿no?, de resolver esto, no me voy a meter tampoco en las soluciones, ¿no? Porque aquí hay distintas formas, ¿no? La de Gauss, eliminación por Gauss, está Gauss-Jordan, o sea, la matriz escalón reducida, está el método de la descomposición LU, está, bueno, para ciertos casos hay Cholesky y Thomas, igual Jacobi, no me voy a meter en esos tipos, sino en la parte teórica, como les digo. Miren esto. ¿Qué es lo que pasaría si yo a esta matriz le añado una ecuación más? ¿Ya? Ojo, otra ecuación que no es linealmente dependiente. Me voy a hacer con otro color. O sea, imagínense esto, yo tengo 3 incógnitas, pero tengo 4 ecuaciones. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No hay solución, ¿no es así? Porque realmente yo no puedo interceptar, si lo quieren ver de manera gráfica, 4 planos en el espacio y que los 4 planos que son distintos entre sí se intercepten en un mismo punto, no ocurre eso. Entonces, no hay realmente una solución que satisface eso. A esto, un rato, perdón, mejor voy a dibujarlo aquí al lado. Voy a dibujarlo esto aquí al lado, un rato. Ya. El primer caso vamos a tomarlo como si fuera un sistema isostático, ¿ya? El segundo como si fuera un sistema hipostático y el tercero como si fuera un sistema hiperestático. ¿Y por qué es que les digo que no tiene solución, otro tiene múltiples soluciones y otro tiene, no tiene solución, y el otro tiene múltiples? Bien, en un sistema isostático, como son tres incógnitas y 3 ecuaciones, o sea, mismo número de incógnitas y mismo número de ecuaciones, o sea, mismo número de grados de libertad y mismo número de restricciones, solo hay una solución, ¿no ve? O sea, solo existe un punto, vamos a llamarle esto un punto A, con coordenadas x sub 1, x sub 2 y x sub 3 que sí satisfacen, ¿no? O sea, solo hay un valor para x sub 1, un valor para x sub 2 y un valor para x sub 3. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa si yo a este le añado una ecuación más? Yo esto quiero escalonar y ahí me detengo, ya no puedo. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener cuatro ecuaciones y 3 incógnitas. Yo les digo que este sistema, intenten ustedes mismos si quieren, escalonar esto. O sea, pónganse valores. Ya, aquí llénenlo la matriz de valores.
y ustedes escalonen, porque ustedes ya como salen de álgebra 2, tienen un poquito más fresco estos temas de escalonar. Háganlo y no va a haber solución. Ustedes mismos van a ver que le va a salir como 3 igual a 0, cosas así, cosas que no tienen lógica. Y de ahí ustedes van a concluir de que esta matriz no tiene solución. Voy a poner así mejor. No existe solución. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente caso? Si yo en este caso le quito una fila, o sea, le voy a quitar una ecuación, ¿ya? Hasta aquí, digamos, va a llegar esto. O sea, solo voy a tener 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo al momento de que yo quiera escalonar esto, aquí me van a quedar 2 datos, ¿no? Y si yo esto lo despejo, si quieren verlo así, me va a quedar algo así. Ya, aquí voy a poner un número. Bueno, voy a poner mejor así. A, x sub 1 más b. Ya, así voy a dejarlo con esto. Siendo claro este caso b, ya. Bueno, entonces, el punto que quiero decir con esto, que me va a quedar mi solución de esto, va a ser una recta. Y como sabemos, una recta tiene múltiples soluciones, ¿no? Directamente infinitas soluciones. Por eso es que esto tiene múltiples soluciones. Este de aquí, si yo quisiera llevarlo a un sistema matricial, una estructura hiperestática, tiene múltiples soluciones. Una estructura hipostático no tiene solución, no hay forma de equilibrar eso. Pero una estructura isostática solo existe una forma de equilibrarla. ¿Listo? A eso me refiero en esa parte. ¿Ya? O sea, y en este caso, si se dan cuenta, tienen como una analogía, ¿no? Los números de las restricciones y los grados de libertad. Yo le dije que las estructuras isostáticas tienen mismo grado de libertad es igual a mismas restricciones. La estructura hiperestática, sus grados de libertad son mayores que sus restricciones. Y las estructuras hiperestáticas, sus grados de libertad ya son menores, o sea, hay más restricciones de lo debido. En otras palabras, es como si yo dijera aquí, ¿no? Que aquí yo tengo más ecuaciones que incógnitas. Así que aquí es como si tuviera menos ecuaciones que incógnitas. ¿Listo? A eso me refiero. Ya. Un ejemplo, miren, vamos a dar un ejemplo de una estructura hipostática, una isostática y una hiperestática. ¿Ya? Una estructura hipostática, por ejemplo, imaginemos este caso. Ya, se los voy a dibujar. Perdón. Imaginémonos lo siguiente. Aquí. Imagínense ustedes, hagan como, o si quieren, ¿no? Alguien puede hacerlo en la vida real, pero mejor es imaginarlos, que no vamos a evitar ahorita algo. Imagínense eso, yo tengo una tablita. ¿Ya? Y esta tablita, yo la sustento, le voy a poner un ladrillo aquí. Y aquí en este otro extremo también le voy a poner un ladrillo. Yo les pregunto así, si quieren pueden escribir en el chat o pueden hablar. ¿Ustedes creen que eso es sustentable? O sea, ¿ustedes creen que eso es seguro? Así imagínenselo. Sí, ¿no ven? De un lado, igual. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si también yo le pongo aquí otro ladrillo? Ahora yo les pregunto, ¿es seguro eso? Sí. Ojo, es un ladrillo, no es que está empotrado al piso, no está asegurado en el piso. Simplemente pongan 3 ladrillos y encima pónganle una tabla. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso es seguro? No, dice una compañera. No, compañero, pero. Correcto, no es seguro. ¿Y por qué? Miren, si quieren ustedes háganlo eso en sus casas. Si yo esto, obviamente si yo lo piso, ¿no? Yo me pongo a saltar incluso, puede ser que no se caiga. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le aplico una fuerza horizontal? ¿No? Yo lo empujo. Obviamente todo esto se va a venir abajo, ¿no? Ladrillos se van a caer, los 3 ladrillos se van a caer y la tabla con ellos, ¿no? Esa es una estructura hipostática porque no es segura, ¿ya? Basta con una fuerza
por ejemplo, existen, ¿no? Bueno, en el plano existen tres tipos. Están las fuerzas horizontales, las verticales y los giros. En el espacio existen seis tipos de grados de libertad. Puede haber una fuerza en el eje X, otra en el eje Y, otra en el eje Z y tres tipos de giros que vamos a verlos más adelante. Bien, ya. Volvamos al ejemplo original. O sea, solo una tablita con dos ladrillos. Este todavía es más inestable todavía, ¿no? Por ejemplo. Si yo este ejemplo, no te voy a borrar. Si yo eso, por ejemplo, ¿no? Una persona, imagínense que va y salta de ese costado. Obviamente se va a terminar cayendo, ¿no? Va a terminar desestabilizando toda la estructura. Ahora, ese es un ejemplo de una estructura hipostática. Una estructura isostática, en este caso, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, voy a dibujarle igual, estamos bien con los dibujos. Sería, por ejemplo, si yo, volvamos al ejemplo de la misma tablita. Sería si yo en la tablita, de un costado pongo un ladrillo y de este otro extremo que esté como que entornillado al piso. Imagínense como que aquí hubiera una especie de pared, ¿ya? Y yo le pongo aquí como bueno, ¿cómo se llama esto ahorita? No me acuerdo. Es para poder entornillar. No sé si han visto, igual en las casetas de peaje, ¿no? Está igual aquí como que atornillado, de modo tal que esta tabla puede girar respecto a esto, ¿no? Y del otro lado hay como una especie de estante, ¿no? El cual para que esto se detenga. Y cuando ustedes quieren entrar, por ejemplo, a un auto, esto obviamente se levanta, ¿no? Y pueden pasar. Ese es un ejemplo de algo isostático. Yo hoy puedo pisarlo eso, yo puedo darle una fuerza horizontal, puedo intentar hacerlo girar esto para desestabilizar y no se va a caer. Esa es una estructura isostática. Y sinceramente son de los ejercicios como que son más sencillos, a diferencia de una estructura hiperestática, ya que una estructura hiperestática tiene múltiples soluciones, correcto, ¿ya? Y por lo general terminan siendo matrices realmente gigantescas, sin exagerar, de 36 por 36 o 50 por 50. Yo una anécdota, yo he hecho una matriz de 16 por 16 a mano. Me tardé como 2 horas y para de rabia me había equivocado, porque no coincidía con el resultado de la computadora. Y yo me digo, ¿no? Qué frustrante debe ser para los calculistas de antes, que sean tremendas matrices para encontrar, ¿no? Estas soluciones. Ahora, en base a eso, voy a hacer igual otro paréntesis, ¿no? Un paréntesis dentro de un paréntesis. Eh, Ese tipo de estructuras, las hiperestáticas, como tienen múltiples soluciones, ¿no? O sea, si yo tengo perdón, tiene múltiples soluciones, ¿no? O sea, tiene aquí digamos, vamos al ejemplo. Voy a ponerlo ahora X, Y, Z, tres incógnitas. Tiene una ecuación y tiene dos ecuaciones, ¿no? Si yo quiero resolver esto para que solo me dé una solución, yo sí o sí tengo que ponerle una ecuación más, ¿no? Justamente esto se lo llama la ecuación de compatibilidad y existen varias. Eso ya recién lo van a ver bien en mecánica de los materiales, las ecuaciones de compatibilidad. Eso lo doy como un adelanto, ¿no? Lo que van a ver más adelante. Estas ecuaciones de compatibilidad justamente dependen bastante del tipo de material que estoy empleando, de su longitud, de su espesor. O sea, hay varios factores que definen y para ello por lo general se utiliza, hay varias fórmulas. Una de ellas, la conocida, es la ley de Hooke, ¿ya? Que ahorita no le voy a explicar porque no compete la materia. ¿Bien? Pero quiero que se queden con eso. Volvamos al ejemplo mismo. Es una estructura isostática y preestática. ¿Ya? Ahora, un edificio, yo les pregunto, los edificios que ustedes ven el día a día, ¿no? Miren en su ventana, salen un rato o se van a pasear y es sábado, ¿no? O sea, vayan, digamos, si es que alguno sale los sábados, miren las estructuras y pregúntese, ¿son isostáticas o hiperestáticas? Aquí si quieren pueden participar y me digan por qué creen que es isostático, por qué creen que es hiperestático. Ya no sé si tal vez alguien ya ha visto, digamos, el tema. ¿Listo?
Les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que las estructuras que vemos son isostáticas o son hiperestáticas? Tomando en cuenta que las estructuras isostáticas son más fáciles de resolver que las hiperestáticas. Les pregunto, ¿son isostáticas o son hiperestáticas? No sé, como les digo, si quieren participar con el audio o igual pueden escribirme al privado, o sea, aquí en el chat. Isostática, dice un compañero. Otro compañero que quiera, digamos, decir si es isostático o hiperestático. Y mejor, digamos, si dicen por qué, ¿ya? Porque igual podemos aquí discutir y podemos eh, avalar, digamos, si tienen razón, les digo, si está bien, va por ahí, y si no, digamos, podemos corregir, ¿no? A fin de cuentas, las auxiliaturas es algo mutuo, ¿no? O sea, porque una cosa sería que yo lo dijera bla, 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 todo, y después lo demás ustedes escuchen nomás. Y otra es que sea un poquito más eh, entre nosotros, ¿no? Yo les hablo, les propongo, ustedes dicen, ustedes también me pueden proponer, yo les respondo, es algo mutuo. Esto es un rato ya. Dice, es hiper solo para llevar la contra el primero. Bueno, bueno, ese argumento no es válido, ¿no? Ya, a ver. Dice hiper porque no solo hay 3 grados de libertad. Eh, no, miren, bueno, esto que estamos chipando. Le digo, grados de libertad son los movimientos que puede tener. Por ejemplo, en el plano voy a dibujar aquí igual algo. Imagínense una barrita. Esta barra en el plano puede moverse de 3 formas. Puede irse en movimiento horizontal, o sea, izquierda o derecha. Puede irse arriba o abajo en un movimiento vertical. O puede girar, ¿no? Esos 3 movimientos tiene. En el espacio, o sea, en la dimensión que nosotros vivimos, que es el espacio, ¿no? Una tercera dimensión, un objeto puede moverse de 3 formas. Entonces, le voy a explicar mejor así. Un objeto puede moverse en el eje, en el eje Y, puede moverse en el eje X o puede moverse en el eje Z, pero también puede girar de 3 formas. Un giro sería el siguiente, ¿no? Un giro al eje X sería el siguiente, ¿no? Que esto gire así. Otro giro que puede haber es respecto al eje Z, o sea, va a girar de esta forma. Y otro giro, aquí no quiero que se superpongan todos. Le decía el giro en el eje Z sería así. ¿No? No sé si lo ven, no está girando respecto a esto. Y el otro giro respecto al eje Y puede girar esto de esta forma, ¿no? Voy a hacerlo más ovalado. Puede girar de esta forma. Como ven, existen 6 tipos de movimientos. En el espacio, obviamente hay que restringir 6 grados de libertad para que el sistema sea isostático, ¿no? Ahora, yo les pregunto, miren, un edificio, ya, así igual, disculpen que me salte, pero un edificio tiene fundaciones, ya sean por medio de pilotes, sean zapatas, plateas, de todo tipo. En sí, un empotrado en el espacio me restringe 6 grados de libertad, los 6 de golpe me los restringe. Entonces, está teniendo varias, ¿no? Porque le ponen varias, depende de cuánta carga se concentre. Entonces, como estamos viendo, ya de por sí, al tener más de una, ya está siendo hiperestático. Y todas las estructuras ya tienen más de una fundación, ¿no? Entonces, todas las estructuras sí o sí son hiperestáticas, ¿ya? Entonces, eso es para una compañía, creo que se está confundiendo con eso. Ese vamos para aclarar. Dice hiper porque los tiene más de los grados, bueno, son 6 grados de libertad y los restringe los 6 y mucho más. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué hacen eso? Si, como les digo, si yo tengo una estructura isostática, es mucho más fácil de resolver con una estructura hiperestática, mucho más sencillo. ¿Por qué entonces la gente se complica y hace algo hiperestático? Yo les voy a decir por qué. Justamente al comienzo les dije, ¿no ve? De que nosotros consideramos que los cuerpos son rígidos e indeformables, cosa que es una hipótesis que nosotros no hacemos para facilitar, pero realmente eso no es real. Todo cuerpo se deforma. Aquí yo les pregunto, miren, igual voy a dibujar. Si yo tengo aquí, imagínense, todos debemos tener, ¿no? Un empotrado en nuestra casa, ya sea un mueble, bueno, no mueble, perdón, el ropero o una tabla, digamos. No sé si algunos tienen alguno de esos estantes que están en una madera que está empotrada a la pared. Ese estante es isostático.
¿ya? Porque yo lo puedo intentar girar y no se va a caer, ¿no? No lo voy a sacar de su lugar ni tampoco lo voy a hacer girar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo a esta estructura isostática le aplico una fuerza, o sea, imagínense, yo le hago presión con mi mano, esta tablita seguramente va a empezar a hacer esto, ¿no? Va a empezar a deformarse, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría? Volvamos, ahora, ese es un ejemplo, se deforma, correcto. Vamos a ponerla así, digamos, se deforma. Vamos a darle este valor, ¿ya? Un valor genérico. O mejor, ya para que no se confunda, un valor y, digamos. Ahora, yo este mismo, vamos a darle aquí ya un valor y. Eso por isostático. Eso es por iso. Esa es su deformación isostática. Ahora, ¿qué pasaría si yo le coloco otro empotrado? Imagínense. Aquí del otro extremo también está empotrado. Y ahora yo le voy a aplicar una fuerza donde más le va a doler. Aquí justo en el centro. Si nosotros analizamos la deformación que va a tener esa tabla, va a ser de esta forma. Va a tener también una deformación que le voy a llamar una Y'. Pero vamos a observar algo muy interesante, que esa deformación Y' es mucho más pequeña, perdón, así es. Voy a poner hasta 3 veces, o sea, quiero decir con esto que es mucho más pequeña su deformación con la estructura isostática. Porque imagínense un edificio donde la losa se esté hundiendo, ¿no? O sea, realmente va a tener un aspecto horrible y peor para los del piso de abajo. Cuando uno haga una estructura, uno tiene que priorizar, obviamente, bueno, entre varias cosas, ¿no? El costo, el material, el aspecto. Cuando uno construye, obviamente tiene que verificar que sea estable, ¿no? Que no se vaya a caer. Pero además tienes que asegurarte que no se vaya a deformar realmente de manera, pues, que arruine el diseño, ¿no? O sea, imagínense una casa y que en la parte de arriba empieza a hundirse, o sea, no se va a caer, pero ya tiene un aspecto horrible, ¿no? Y realmente, pues no, ¿quién va a querer eso? Entonces, por eso es que se construyen también las estructuras hiperestáticas, por el tema de la deformación. Que se va a cortar, me dice, tengo menos de un minuto. Volvemos a ingresar al mismo enlace ya, para que no se corte de golpe, ¿ya? Y en la otra sesión, ahí lo acabamos. ¿Ya? Es un tema más que todo introductorio, les digo. ¿Listo? Decía, las estructuras son justamente hiperestáticas por el tema de la deformación, ¿ya? Más que todo para aminorizarla. Y le voy a poner un ejemplo. Este es un ejercicio, ¿ya? Este es un ejercicio bueno, no es ni de estructuras ni nada, o sea, es un ejercicio de método numérico, que el cual me pedía ayer la deformación de una viga que estaba sometida a una carga triangular, ¿ya? Y esta era una estructura hiperestática, ¿ya? Imagínense esto, la barra medía 4,5 metros. ¿Y cuánto fue la deformación en su punto crítico? O sea, donde era la máxima deformación. Vamos a ver, miren, ¿cuánto fue? Fue de 0,114107 centímetros, o sea, 1 milímetro prácticamente, ¿no? O sea, imagínense, es una barra de 4,5 metros, o sea, casi por lo general la diagonal, ¿no? De un cuarto, si yo pongo de una esquina, y su esquina diametralmente opuesta, una barra, ¿no? Y que de esa barra, con una carga tremenda, solo se deformó prácticamente el espesor de una uña, ¿no? O sea, casi nada. Por eso es que realmente las estructuras hiperestáticas son las que se hacen, por el tema que la deformación es muy, muy pequeña. ¿Sí? Aunque obviamente han habido casos de estructuras hiperestáticas que la deformación sí que ha sido muy grande, pero eso fue un tema por error de cálculo que realmente lo hayan hecho mal, ¿ya? Porque cuando uno calcula, uno tiene que plantearse hasta cuánto de carga yo voy a poner y si alguien sobrepasa eso, pues obviamente va a empezar a deformarse en exceso. ¿Listo? Bien, entonces volvamos. Entonces, vamos a concluir que la isostática como tal, o también la denominada estáticamente determinada, son justamente aquellas estructuras que pueden resolverse utilizando únicamente las ecuaciones de equilibrio estático, ¿no? O sea, las ecuaciones de la estática, que, como dije, en el plano son un giro y dos movimientos, ¿no? Vertical y horizontal. Por ahí entonces usamos tres ecuaciones. ¿Y cuáles son esas tres ecuaciones? Una ecuación de momento, una ecuación de fuerzas verticales y una ecuación de fuerzas horizontales. ¿No ven?
Pero se resumen justamente las ecuaciones de la estática en sumatoria de momentos igual a cero y sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso para los ejercicios en el plano, que es lo que la mayoría de lo que hacemos. ¿Listo? Pero además, la isostática considera una hipótesis. Nuevamente, si yo tengo un cuerpo que estoy considerando que es rígido e indeformable, y yo a este le someto a n cargas, a n fuerzas, obviamente no se va a desplazar, ¿no es así? Justamente sus partículas van a estar exactamente en el mismo lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un cuerpo deformable? Si yo nuevamente el mismo ejemplo al mismo cuerpo, ahora ya no es un cuerpo rígido e indeformable, yo le aplico varias fuerzas, obviamente estas, ¿qué va a pasar? Se va a modificar la estructura del cuerpo, ¿no es así? Y el mismo punto A que yo estaba analizando, voy a llamar el punto A', y voy a notar de que justamente ese punto A' se ha desplazado. Entonces, cuando el punto A es distinto al punto A', ya no es un cuerpo rígido e indeformable, que es lo que, como le digo, eso es lo que realmente pasa. No existe realmente un cuerpo que vos le sometas a todo tipo de fuerza y no se transforma, no se cambie. No existe eso. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué asumimos? Justamente es para poder interpretar y entender mejor al tema de la isostática, ¿ya? Eso principalmente, ¿ya? Partimos de eso. Como les digo, este tema ya de las deformaciones lo van a ver más a detalle en la mecánica de los materiales, ¿ya? O sea, para empezar, como les digo en resumen, la materia se va a resumir justamente en el equilibrio, y para ello nuestras principales herramientas son la sumatoria, o sea, las ecuaciones de equilibrio estático y la hipótesis del cuerpo rígido e informal. Ese es donde nosotros vamos a partir. ¿Listo? Bueno, ahora, vamos a ver ahorita entonces unos conceptos básicos. ¿Ya? Estos conceptos un poquito para refrescar la memoria, que lo que ya han visto en anteriores materias. ¿Bien? Vamos a partir primero del vector. Como sabrán, el vector es una herramienta matemática que nos sirve bastante. Lo ven en cálculo. Bueno, hay una que es, algunos docentes nomás lo llevan, los analizan en cálculo, los vectores. Pero principalmente en álgebra 2 también se ve el tema de los vectores, ¿no? Y sus principales componentes, que son el módulo, la intensidad, la dirección, ¿no? Que también se le añade perdón, el sentido del módulo y la dirección. Módulo o intensidad es lo mismo. También existe el punto de aplicación, porque no es lo mismo, no es así un vector que vos le das para tal dirección, pero justamente este vector tiene que estar posicionado en cierto punto, ¿no? Eso igual lo ven en álgebra 2, cuando ustedes tienen que analizar, y hay una ecuación para las rectas en el espacio, ¿no? Que utiliza el vector dirección y el punto de aplicación para poder encontrarla, ¿ya? Igual podemos relacionarla con geometría descriptiva, pero aconsejo que me dieron que no la intente mezclar mucho con esa, ¿no? Porque es una materia, creo que a varios han tenido complicaciones en geometría descriptiva. Aunque sinceramente yo les digo que aquellos que han aprovechado esa materia realmente no van a tener problemas nunca más en imaginarse cosas en el espacio. Porque como dicen, ¿no? El arquitecto Canela, el objetivo de mi materia es que ustedes abran su mente, abran su imaginación y puedan entender cómo es que los objetos en el espacio y demás. Bien, eso, digamos, desde el punto de vista matemático, es una herramienta más que todo que nos sirve para interpretar, ¿no? Y poder, más que todo, la palabra sería más o menos como mostrar, dar a conocer, ¿no? Dar a interpretar e entender. Pero para la física, más que todo, lo usa como una herramienta nomás, que me sirve para describir ciertas magnitudes, ¿no? Así, o sea, ciertos, ¿cómo serían? Ciertas características, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, ¿no es así? No es lo mismo que yo dijera, o mejor dicho, la fuerza, que a fin de cuentas es la magnitud vectorial por excelencia que utilizamos en isostática, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo dijera voy a empujar, digamos que yo empujo unos 40 newton, digamos, ya, hacia adelante. No es lo mismo que si yo empujara hacia adelante, que si yo empujara hacia mi derecha o hacia la izquierda, ¿no? Justamente es esa, digamos, la principal herramienta que usamos del vector para la materia. Más que todo nos va a servir para interpretar las cargas, ¿ya? O sea, yo dijera, ¿no? Yo tengo mi estructura, voy a poner una carga justo en el centro o justo en uno de los apoyos. Van a ver que tienen efectos contrarios, o sea,
no, nunca va a ser exactamente la misma reacción que va a tener si yo le aplicara una fuerza en tal lugar y en otro lugar. Es realmente muy importante la posición que tiene. También es importante hacia dónde va y con cuánta intensidad está yendo, ¿no? Eso más que todo. Bueno, a partir de esta justamente le decía, esta es la magnitud vectorial por excelencia que usamos en isostática, es la fuerza. Todo tipo de fuerza, más que todo lo vamos a interpretar como una carga. Nosotros, por ejemplo, somos una carga. Si yo estoy, digamos, asentado en un edificio de 3 pisos, yo voy en el último, ¿no? De la tercera planta, y ahí, digamos, yo estoy parado, le estoy dando una carga. Aunque por la forma de mi planta, digamos, del pie, no se puede interpretar como una carga puntual que yo estoy dando, ¿no? Y esa carga realmente es la que tiene que soportar la estructura. Bien, ya cuando vayamos practicando van a ver qué tipo de analogías pueden haber. O sea, una persona por lo general se lo asume como si fuera como una carga puntual, digamos, si yo estoy en un punto. Las columnas se asumen como cargas puntuales. Ya las columnas, las paredes, mejor dicho, como una carga distribuida. Si ustedes, por ejemplo, van a una piscina, las paredes tienen como una carga triangular. Y bueno, ya les voy a explicar a detalle. Eso, como les digo, principalmente el que nosotros lo utilizamos, o sea, casi como nuestro protagonista de la materia es la fuerza. Y nosotros tenemos que aprender cómo podemos contrarrestar su efecto. ¿Ya? Es el que principalmente ocasiona todo tipo de desplazamiento, de formación y demás, todo, casi todo, digamos, es por la fuerza. ¿Ya? No sé si el ingeniero les habrá dicho de que el objetivo de esta materia es el equilibrio, o si resumiera la materia en una palabra, sería justamente equilibrio. ¿Listo? Bien, aquí le voy a mostrar un ejemplo, digamos, de cómo es que actúa la fuerza, porque realmente la fuerza está en todo lado, o sea, es casi tan omnipresente, yo diría, ¿no? En todo lo que nos rodea, ya, de alguna u otra manera. Por ejemplo, nuestro propio peso ya es una fuerza, ¿no? Le voy a mostrar un ejemplo, es un juguete, un dinosaurio, que está en una cama elástica. Si este dinosaurio va y cae justamente, o mejor dicho, la cama elástica va y cae a un objeto pesado, obviamente el dinosaurio va a quedar estático, ¿no? O sea, no se va a mover, ¿ya? No es hasta que su propio peso empieza a actuar y de ahí empieza a tener influencia la fuerza, ¿no? En este caso su peso, y lo va a obligar a desplazarse, ¿bien? Ese, digamos, como un ejemplo de cómo es que se manifiesta la fuerza, que, como les digo, está a nuestro alrededor. Y incluso nosotros mismos, con nuestro peso, ya lo estamos viendo el efecto que tiene, ¿bien? Bueno, ahora voy a resumirles el contenido de la materia, ¿ya? ¿Qué consiste? Durante el transcurso de toda la materia de isostática, vamos a abordar distintos problemas. Especialmente quiero que, bueno, el objetivo de la materia es que ustedes entiendan los tipos de cargas, cargas distribuidas, cargas de momento, cargas puntuales, cómo podemos equilibrarlas. O sea, cómo podemos hacer de que una estructura, por más de que yo le ponga N fuerzas, el cuerpo se quede en su lugar, no se desplace, no se venga abajo, conserve su equilibrio estático, ¿no? Entonces vamos a estudiar los tipos de cargas, las fuerzas, vamos a estudiar cómo es que estas trabajan, cómo es que estas se pueden equilibrar, cómo es que estas se pueden descomponer, cómo es que estas se pueden reducir y demás. Y también vamos a estudiar la importancia que tiene la forma, la geometría de los objetos. Eso más que todo lo van a ver en resistencia a los materiales, ahí van a ver por qué es realmente importante la geometría de un cuerpo. No es lo mismo, por ejemplo, igual seguramente el ingeniero le va a hacer este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una regla, imagínense, no es lo mismo que si yo la deformara, o si yo la intentara deformar de esta forma, ¿no? De este lado, que si yo la intentara hacer del otro lado. ¿Por qué ocurre eso? Si entre ellos estoy aplicando la misma fuerza, ¿por qué no se deforma igual? Justamente es por la geometría, ¿ya? O sea, vamos a ver. Bueno, un estuche, ¿ya? Si yo le formara así, es más propenso, ¿no? Pero si yo le formara así, es más difícil, ¿no? Justamente es por la forma que tiene, ¿no? Su sección. Aquí es como un rectángulo y el otro es como un rectángulo más achatado. Y aunque no lo crean, eso influye bastante en la deformación. Eso también lo vamos a estudiar. En otras palabras, estas son las unidades. Primero, vamos a ver los sistemas de fuerzas, ¿ya?
Aquí nos vamos a basar en los principios de la estática, que es lo que vamos a ver igual al comienzo, que es muy importante, que lo ven hasta el final de la carrera de una u otra forma. Van a ver algunos teoremas que igual se ven hasta el final de la carrera y no es exageración, ¿ya? Vamos a ver cómo se reducen, cómo se simplifican, bueno, que lo mismo, cómo se equilibran y cómo se descomponen, tanto fuerzas concurrentes como sistema de fuerzas no concurrentes. Igual yo les voy a pasar un programa que hice en Excel para que ustedes puedan aprovecharlo, ¿no? Para comprobar sus ejercicios. Después, una vez que sepamos eso, vamos a aprender qué son las cargas distribuidas y cómo podemos tratar estas. Porque si yo una carga distribuida que son infinitas fuerzas, ¿ya? ¿Cómo yo puedo trabajar? No, porque en teoría tendría que trabajar con una por una y como es infinito nunca acabaría. Entonces lo que hacemos nosotros es reducir en una única fuerza, la que le vamos a llamar resultante, ¿ya? Y también vamos a ver dónde se ubica ese resultante. Luego vamos a ver la geometría de las masas. Ahí lo que les digo, la importancia que tiene la forma de los objetos para usarlos como elementos estructurales que realmente influye, pero bastante. Vamos a ver momento estático, vamos a ver el baricentro o centro de gravedad, vamos a ver la inercia y los distintos tipos que hay y cómo resolverlas. ¿Ya? Como les digo, esa es una sección de una viga que ven ahí aquí al centro. Aunque no lo crean, influyen, pues como les digo, bastante. Y ya lo último, vamos a ver lo que son las reacciones de vínculo. Ahí van a conocer los apoyos, los distintos tipos de apoyo, ahí apoyo empotrado, apoyo móvil, apoyo fijo. Apoyo elástico yo no lo voy a tocar porque eso ya es materia de ya lo último de la carrera. Voy a tratar con lo más esencial ya. No voy a tratar tampoco con los apoyos más extraños que hay porque no estamos todavía, digamos, como en la capacidad de poder manejarlos. Vamos a trabajar con lo básico, ¿ya? Vamos a comprenderlo y a partir de ahí van a ver que se puede pasar a lo más complejo. También vamos a ver cómo equilibrar, ¿no? Todo tipo de estructura isostática. Mi objetivo al final de la materia es que ustedes sepan y vean ejercicios como este y no la piensen dos veces y directamente digan, ya sé cómo solucionarlo. A fin de cuentas, que ustedes ya estén listos, porque cuando ustedes ya pasen al siguiente nivel, o sea, a isostática 2, no van a tener problema, mejor dicho, no van a tener ningún problema en diagramar, que prácticamente en eso se resume isostática 2, en diagramar, diagrama de corte, diagrama de momento y diagrama de fuerzas normales, diagrama de normales, ¿ya? Les digo ya como spoiler, ¿no? Que en isostática 2 no ven diagramas de torsión, eso más que todo se lo ve en RESI, ¿ya? O sea, en ISO 2 solo van a ver diagrama de corte, normal y momento, ¿bien? Ese es un ejemplo, una estructura isostática, ¿ya? Y ese es su diagrama. Van a ver, igual el ingeniero les va a decir de que cuando uno practica y tiene los conceptos de ISO 1, uno mira esos tipos de ejercicios y a ojo puede sacar esos diagramas que ven abajo. Yo, la verdad, cuando escuché eso, yo pensé que el ingeniero estaba exagerando, pero les digo, no es mentira. Es verdad, yo cuando le llevé ISO 2 no tuve ningún problema en la materia. El ingeniero Belmonte, bueno, si es que la llevan con él, le va a dar los ejercicios y uno, digamos, los mira y analiza y ya dice, ya sé cómo va a terminar el diagrama. Y cuando lo calcula, él lo hace, ¿no? El cálculo, efectivamente terminó como uno creyó que iba a ser. Cosas así. Como le digo, realmente bien importante isostática 1 porque se lo ve hasta el final de la materia de una u otra forma. Bien, vamos a hacer los principios de la estática. ¿Ya? Son 4 principios. Y esto el ingeniero igual les dijo, ¿no? Que se lo aprendan hasta casi de memoria, porque realmente se lo aplica hasta el final. O sea, es que no hay, digamos, forma de escaparse de esto. ¿Ya? Yo me voy a basar en los conceptos del libro del ingeniero que recomienda, ¿no? Enrique Flies, que me dice textual, ¿no? El efecto de dos fuerzas, P1, P2, aplicadas a un mismo punto de un cuerpo rígido es igual al efecto de una única fuerza denominada resultante, cuya dirección e intensidad viene dada por la diagonal del paralelogramo de fuerza en los vectores componentes. Eso me dice la teoría. Ahora yo les voy a explicar a qué me refiero con eso. Tal vez alguien pensó que estaba hablando en chino, no sé. Y les voy a explicar. Si yo tengo dos fuerzas, como ven aquí, ya, mejor dicho, aquí se los dibujo mejor. Así. Imagínense esto, yo tengo dos fuerzas, ¿ya? Vamos a partir de un cuerpo rígido e indeformable. Si yo este aquí le pongo dos fuerzas en un mismo punto,
Vamos a llamar ese punto un punto A, aquí. Punto A. Este le vamos a llamar P sub 1 y este P sub 2. Me dice que si yo tengo dos fuerzas, P sub 1 y P sub 2, en un mismo punto de un cuerpo rígido, ¿en qué se resume ese efecto que va a tener? O sea, yo puedo analizarla por separado, sí, pero se me complica bastante. Pues imagínense un sistema con 20 fuerzas, ya se complica harto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que le voy a mostrar. Yo entonces creo un paralelogramo con estas dos fuerzas, ¿ya? Y justamente yo uno y esa diagonal que me está dando, a esa diagonal, o mejor dicho, esa recta que se forma por la diagonal, vectorialmente hablando, justamente es la resultante. Como dicen, ¿no? El efecto de fuerza P sub 1 y P sub 2 es equivalente al efecto de una única fuerza, esta de aquí, denominada resultante, ahí está, esta de aquí, resultante, cuya dirección e intensidad, y esta resultante, viene dada por la diagonal del paralelogramo de fuerza de los vectores componentes. En sí, todo el primer principio habla de la resultante, ¿ya? Esa es la forma más convencional de resolverla, pero si se dan cuenta, nosotros nos complicamos copiando otra vez esta fuerza, aquí y aquí, ¿no? Entonces, para ello directamente hacemos el triángulo de fuerzas, o sea, en vez de hacer ese paralelogramo, directamente colocamos una fuerza y a continuación, donde está terminando la primera fuerza, P sub 1, yo voy a colocar P sub 2. Y yo uno el inicio de la primera con el extremo del último y me crea la resultante, que es exactamente lo mismo, ¿no? Hacer eso. Y de esa forma nosotros nos facilitamos y así resolvemos, al menos la parte de los métodos gráficos, no volvemos a copiar una y otra vez, sino directamente una a continuación de la otra. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si las dos fuerzas son paralelas, o sea, están en la misma recta de acción? O sea, tiene la misma dirección esta de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Se está volviendo esto casi como si fuera un ejercicio o si fuera un sistema, ya no digamos vectorial, ¿no? Sino escalar, similar, ¿no es así? Se suman o se restan, correcto. Directamente, si yo ya no necesito, ¿no? Saber cuál es su dirección, porque yo ya sé que ambas están en la misma recta, ¿no? Directamente yo voy a analizar cuánto va a ser el resultado. Directamente yo voy a sumar o restar. En este caso, una está yendo hacia arriba, digamos, y otra está yendo hacia abajo. Es como si yo dijera, voy a dar 20 pasos hacia arriba, luego 15 pasos hacia atrás. Y obviamente me va a quedar que estoy a 5 pasos del punto donde yo inicié, ¿no? ¿Ver? Directamente una suma o resta, porque yo ya sé la dirección. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Me puede dar, si yo sumo, digamos, este sentido hacia arriba como positivo, ¿qué pasa si mi resultado de esta suma o resta me sale negativo? Simplemente me está indicando que ya no estoy en ese sentido que indica como positivo, sino en el contrario. Porque a fin de cuentas, en una dirección solo hay dos posibilidades, ¿no? O bien está yendo hacia este lado, o bien está yendo hacia este otro lado. Y si yo asumo este sentido como positivo, y si me sale negativo el resultado, entonces es el otro sentido, ¿no ve? Eso es la ventaja. Justamente, ¿qué me indica ese signo positivo y negativo? Más adelante vamos a ver que eso me indica el sentido, ¿no? Porque igual en un vector es importante saber, no es lo mismo que si yo dijera que tiene un movimiento vertical, pero me interesa también saber si está yendo hacia arriba o hacia abajo. Y eso justamente me lo dice el sentido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa ahora si las dos fuerzas son exactamente iguales en un mismo punto de aplicación, valen lo mismo y tienen una ¿no? misma dirección? Es como si yo dijera, voy a dar 20 pasos hacia adelante y luego 20 pasos hacia atrás. Vuelvo al mismo punto, ¿no es así? Simplemente es como una resta. Y esto me va a dar cero. ¿Y qué significa cuando me da cero la resultante? Me dice que el sistema está en equilibrio. Van a ver que este concepto es muy importante más adelante. ¿Listo? Si en algún momento alguien tiene alguna duda o observación, me dice ya y lo volvemos a explicar, no hay problema.
Es justamente en este último que me dice del equilibrio, ¿no? Que si yo tengo dos fuerzas que son paralelas, tienen la misma dirección, pero tienen la misma dirección, misma intensidad, pero son sentidos contrarios, ¿no? Valen lo mismo. Entonces, la resultante me va a dar cero. En base a esto, yo voy a partir al segundo principio, que me dice que es un sistema de fuerzas opuestas. Es decir, si yo tengo una fuerza, esta de aquí, voy a llamarla una fuerza R, que va del punto A al punto B. Yo digo que esa fuerza está yendo hacia la derecha con, digamos, 10 kilogramos de fuerza. 10 kilogramos de fuerza. Y yo digo, quiero equilibrar esa fuerza en otra fuerza. Entonces, para yo equilibrar esta fuerza en solo otra fuerza, sí o sí esta fuerza, esta última, tiene que ser la misma intensidad, o sea, esto también tiene que valer lo mismo, 10 kilogramos fuerza, tiene que estar en la misma dirección, en este caso ambos se encuentran en el eje X, y además tiene que ser sentido contrario, ¿no? O sea, si yo estoy yendo a la derecha, imagínense, si yo quiero empujar, ¿no? Hacia la derecha con 10 kilogramos de fuerza y quiero equilibrarlo, sí o sí tengo que hacer una fuerza opuesta que valga lo mismo, ¿no? De modo tal que no se desplace. En otras palabras, si yo quiero equilibrar una fuerza con otra, esta fuerza tiene que ser opuesta, o sea, misma dirección, misma intensidad, pero sentido contrario. Eso es lo que me dice el FLIES. ¿Listo? Ahora, yo en base a esto analizo. Si yo estoy yendo, digamos, volvamos al ejemplo, 15 pasos hacia adelante, luego 15 pasos hacia atrás, y al final no he ido a ningún lado, no hay realmente un efecto ahí, ¿no? O sea, no hay realmente eso, ¿no? Un efecto que me genere. Entonces, yo digo, si yo sé que eso no va a afectar en nada, entonces yo puedo agregar o puedo quitar, ¿no? Así, un sistema de fuerzas nulo. A esos de aquí se llama sistema de fuerzas nulo, porque realmente no afecta en nada al sistema, ¿no? Entonces, si yo sé que eso no afecta en nada, entonces parto y digo mi tercer principio, yo puedo agregar o puedo quitar un sistema de fuerzas nulo aquí. Y el efecto sobre el sistema no se va a ver alterado. A partir de este principio nace un teorema que se llama el teorema de la transmisibilidad. ¿Y qué me dice? Que yo puedo trasladar una fuerza libremente a lo largo de su recta de acción y tampoco va a afectar. ¿Y cómo hago eso? Miren, yo tengo el mismo cuerpo rígido e indeformable. Parto del punto A, una fuerza P hacia la derecha. Entonces, si yo sé que puedo agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo, yo justamente en un punto B, que está aquí, voy a agregar otro sistema de fuerzas, un sistema de fuerzas nulo, porque como dijimos, no me afecta en nada, ¿no? Entonces, aquí está la fuerza P, esta de aquí. Yo en el punto B creo un sistema de fuerzas nulo, igual que valgan lo mismo. Va a valer P y va a valer P. Una fuerza P que va a la derecha y otra fuerza P que va a la izquierda. ¿No es así? Y aquí yo veo algo interesante, miren. Yo tengo esta fuerza P y esta fuerza P. Recordemos que me dice, yo puedo agregar, que fue lo que hice aquí en el punto B, o puedo quitar, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces yo voy a quitar esta original con esta otra fuerza P. La voy a quitar. ¿Y qué tengo? Esta misma fuerza P que tenía aquí al inicio, ahora ya se ha trasladado a otro punto, ¿no? Ya no está en el punto A, ahora está en el punto B. Justamente parte a partir del tercer principio de la estática y obtenemos el llamado teorema de la transmisibilidad, que en resumen, yo puedo trasladar libremente una fuerza a lo largo de su recta de acción, ¿no? O sea, como estoy haciendo acá, miren, esta fuerza F la voy a trasladar, ya no va a estar aquí, ahora va a estar aquí. Puedo yo hacer eso basado en este principio. ¿Listo? Y ahora el último. El cuarto principio de la estática, que también es la tercera ley de Newton, ¿no? Que a toda fuerza le va a corresponder, o sea, a toda acción le corresponde una reacción en sentido contrario. Muchos piensan de que este principio es el mismo que el segundo, ¿no? Pero, ¿dónde está realmente la diferencia? El segundo se aboca principalmente a decir, si yo tengo una fuerza y yo quiero equilibrarla, entonces yo tengo que poner una fuerza opuesta, ¿no? Misma dirección, misma intensidad, sentido contrario. ¿Y qué diferencia hay con la tercera ley de Newton o el cuarto principio? Que cuando si yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que igual usa el libro. La diferencia entre los dos principios está en el objetivo, o sea, ¿cuál es su finalidad? Si yo tengo una pelota, imagínense aquí, un balón, una pelota,
Yo sé que esta pelota va a tener un peso, ¿sí? Imagínense que esta pelota está sustentada, ¿ya? En una mesa o en el piso, ¿no? En algo que ustedes consideren que es estable. Y yo de golpe quito esta mesa o el piso, lo quito. ¿Qué es lo que va a pasar? Similar a lo que vimos con el dinosaurio, ¿no? ¿Ve? Va a empezar a actuar el peso y esto va a empezar a caer. Esto va a empezar a caer la pelota. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo a este le voy a aplicar una fuerza aquí? ¿Ya? Una fuerza a la que yo voy a denominar reacción, que justamente es opuesta a la acción. En este caso la acción es el peso, ¿no? Esta fuerza voy a llamar una R, ¿no? Una reacción que es exactamente igual, o sea, es contraria al peso, ¿así? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entre ambos se van a anular, ¿no? ¿Así? Porque justamente, ¿qué me decía el segundo principio? Si yo quiero anular, el segundo, si yo quiero anular una fuerza con otra, si esa fuerza tiene que ser en sentido contrario, o sea, tiene que ser la misma fuerza, pero de manera opuesta, ¿no? O sea, misma dirección, misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Y qué es lo que me decía el tercero? Yo puedo agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo, que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, la pelota, sin la necesidad de que esté apoyada en una mesa o en el piso, basta con que yo tenga una fuerza con el mismo peso de la esfera, esta se va a quedar quieta. O sea que no hay la necesidad de sí o sí sustentarlo en algo que sea sumamente estable como como un suelo o como una mesa, por ejemplo, ¿no? A lo que sea lo más estable posible. Simplemente basta una fuerza que sea opuesta y yo puedo a esta equilibrarla, ¿no? En este caso, al peso. Entonces, ahí es donde vemos realmente la importancia que existe de la reacción y cómo esta contrarresta a la acción. Van a ver que es en base a este principio que funcionan los apoyos que vamos a ver más adelante, ¿no? Los apoyos empotrados, los apoyos simples, pero los apoyos móviles y fijos. Se basan justamente en esto. Nuevamente, la diferencia. El segundo principio principalmente me dice cómo yo puedo equilibrar una fuerza con otra. Y el cuarto me dice de que sí o sí, si yo voy a aplicar una fuerza, va a existir una reacción para poder equilibrarla, ¿no? Y esta reacción no necesariamente tiene que ser algo extremadamente estable, sino basta con que sea con la misma intensidad, misma dirección, pero en sentido contrario, o sea, que sea de manera opuesta. Como les digo, muchos se confunden porque piensan que es lo mismo, pero la diferencia en sí está en cuál es su finalidad del principio. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte teórica, compañeros, la que nos corresponde el día de hoy. Esa es la introducción de la materia. Les voy a pasar yo esto al grupo, ¿ya? Para que si quieren volverlo a ver hacia detalle, se lo voy a pasar, no se preocupen. Les decía, este, eh, para los ejercicios, la parte gráfica, yo estoy considerando nuevamente hacerlo en AutoCAD, al menos los ejercicios de manera gráfica. Todos estos ejercicios los hemos hecho en el anterior semestre con el otro grupo. ¿Ya? Como pueden ver, realmente se avanza, digamos, realmente bastante. ¿Ya? Esto es de la segunda unidad, todo esto aquí fue de la cuarta unidad. Y hemos ido practicando y practicando y practicando. ¿Listo? Bien. Ah, el tema de las presentaciones, igual otra cosa. Yo voy a habilitar un Classroom, no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Eso fue lo que hice con el anterior semestre. Mediante un Classroom, ahí yo habilitaba las tareas, pero yo cometí un gravísimo error. Yo cometí el error de dejarles como decirle hacíamos la tarea del ingeniero que él daba para la semana y yo se lo dejaba abierto el Classroom hasta el último día de clases. Ahí me lo podían presentar. Bueno, en realidad un día antes del último día. Hasta ese día me lo podían presentar, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Que varios a lo último, o sea, no lo hacían, digamos, hacía conciencia, o sea, cada semana la tarea, sino que esperaban hasta lo último, al último día y ahí me presentaban todo de golpe. Y obviamente a algunos no les daba el tiempo para poder acabar. Y que lo que hacían algunos incluso han copiado de otras y creyeron que no me iba a dar cuenta, pero yo todo un día me tomé a revisar cada uno la tarea y pillé varios trabajos copiados. No, así que le digo desde ya, no copien tareas, yo me voy a dar cuenta. Y es horrible porque realmente yo los encaro así a los que copiaron y les muestro y compruebo. Les digo, vos copian esto, ¿no? Y lamentablemente eso, digamos, influye bastante, al menos en la nota práctica de la materia,
bastante influye. Yo le presenté un informe al ingeniero de todas las tareas de todos los compañeros, e incluso los que habían copiado. Los que habían copiado estaban con observación. Y cuando algunos compañeros ya empezaron bueno, el ingeniero ya subió notas, ahí he visto que los que estaban con observación de tareas copiadas, pues justamente el ingeniero les bajó harto de nota. Así que le digo a ella que no copien tarea e incluso hasta es mejor que no presenten a que la copien. ¿Ya? O sea, ¿copiar en qué sentido? Yo, por ejemplo, si tengo una tarea y yo no la sé hacer, o sea, porque no la he entendido, un compañero me puede explicar y yo puedo, digamos, hacerla, ¿no? Pero otra cosa es que alguien le tome, digamos, presente su tarea y otro presente exactamente la misma tarea, o sea, la misma foto y solo le cambie el nombre. Eso ya es intolerable. Pero alguien, digamos, que no le entendió y se esmeró, pero no le entendió, entonces va, digamos, y el compañero, digamos, le pide que le pase, digamos, su tarea y que él mismo la haga con conciencia, ¿no? Que la escriba, o sea, que por mínimo que la escriba, que lo haga él mismo. Eso, digamos, vale algo. Por lo menos se entiende de que tal vez no pudo entenderlo, no tuvo tiempo por X o Z motivo y por lo menos trató de hacerlo. ¿Ya? Eso por lo menos es más aceptable, al menos yo lo acepto. Pero ya el otro caso de que la misma imagen, o sea, la misma tarea, la misma letra, no, digamos, ya me parece algo pues, que realmente no es eso es un mal favor, ¿no? Como diría el ingeniero. No, no hagan eso. Ya, entonces, yo voy a habilitar un Classroom, ya aquí incluso con ustedes mismos, miren. Un rato. Crear una clase, vamos a hacer. Sí. Vamos a ponerle estructuras isostáticas 1, C. Vamos a hacer el segundo semestre del 2020. Materia. Ya. Tendrá que ponga ahí sí los 11. Ni modo. Bueno, aquí enfrente de ustedes voy a crear la tarea. Bueno, voy a crear el Classroom. Hasta el momento tienen ustedes dos tareas, ¿no? El penso de la carrera y y el programa analítico, ¿no? El programa analítico de la materia y el penso de la carrera. Esas son sus dos primeras tareas que tienen que ir presentando. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo? ¿Cómo son esas ¿Perdón? tareas? No entendí cómo se hacían. O sea, que yo Ah, entendí sí, que sí. era... Ujú. ¿Explicarla, por favor? Claro. Ya, este es el penso de le voy a mostrar. Este aquí no es de la materia, pero este es un ejemplo, ¿ya? Este es de otra materia. Este es el programa analítico, ¿ya? Entonces ustedes ya lo habrán visto. En internet lo van a pillar y miren, es bien fácil pillarlo. No se ve nada. Disculpa, se quedó en PowerPoint. Tu imagen. ¿Se queda en PowerPoint? Sí. Ah, entonces no vieron lo del... No vieron lo del... Tampoco. Tampoco. Bueno, este es lo que le decía el AutoCAD. Esto es todo lo que hemos avanzado en AutoCAD. Ya, van a disculpar. Híjole, ya, ni modo. Ya, entonces, se va a acabar el tiempo. Les decía, voy a crear el Classroom. Este es el Classroom. Aquí lo pueden ver el código. Es este de aquí. Igual, de todas formas, se lo voy a pasar ahorita el código al grupo. ¿Ya? Yo ahí voy a subir las dos tareas, ¿ya? O sea, ahí voy a habilitar una sala y sí o sí va a estar a presentar hasta el día miércoles, ¿ya? Porque el día miércoles ustedes tienen que presentárselo al ingeniero, ¿no? El ingeniero les va a pedir, ¿ya? Como les digo, es más como una instructiva con el ingeniero, porque, como les digo, tuvimos ese problema de ser tolerantes con el tema de la presentación y pues al final eso terminó en que algunos terminaron copiando, ¿no? Y pues obviamente ese no es el objetivo. Entonces, va a ser un poquito más riguroso con el tiempo de las presentaciones, ¿ya? Eso les digo. Bueno, le voy a dejar el código. Ya, les envío ahorita el código. ¿Listo?
Ya, yo aquí voy a subirle las tareas. ¿Cómo hacerle las tareas? Yo les aconsejo que hagan como un libro. O sea, traten de mantener un mismo formato. Ya, te lo voy a mostrar. Miren, le voy a mostrar un ejemplo. Obviamente no es obligatorio que lo hagan como un libro. Si quieren, solo háganlo las tareas y demás. Bueno, en base, digamos, a la forma que ustedes quieran hacerlo. Pero yo les aconsejo que hagan como un libro. Igual el ingeniero, ¿no? Dice que una compañera hizo un libro y realmente estaba realmente hermoso ese libro. Así que yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden hacer. Miren. Este, por ejemplo, miren, y eso que esto yo lo hice y no era obligatorio, sino que yo lo hice como compilatorio de toda una materia que pasé, ¿no? Este, digamos, era todo ustedes tratan de hacer un formato, o sea, un modelo de imagen, o sea, les voy a mostrar más o menos, ¿no? Un formato para sus trabajos, bueno, más abajo, ¿no? Tratan ustedes de hacer un formato. Yo les aconsejo, traten de elegir 2 colores o 3 si quieren principales. Ya sea, bueno, yo por ejemplo suelo usar el verde y el amarillo o uso el azul y el naranja, ¿ya? Y ahí, digamos, este es igual, no sé si quieren que les pase igual un link, digamos, para que vean cómo pueden hacer un libro, no sé si ustedes quieren, pero como les digo, no es obligatorio hacer el libro, simplemente yo les aconsejo que hagan lo más presentable posible, ¿ya? Para que ustedes mismos el día de mañana, cuando tengan una materia de arriba y quieran repasar algún tema rápido, van a pillar. Yo les digo eso como consejo, me ha servido bastante. Yo me hice así como un librito de ISO 1 y de materiales de construcción. Y en tecnología del hormigón me ayudó bastante el de materiales de construcción. Y en Resi me ayudó bastante ver de nuevo mi libro de ISO 1. Ya es como un consejo. Ya. Ese, digamos, es un ejemplo, digamos, pueden ustedes ir haciendo. O igual el ingeniero les pasó, ¿no? El ejemplo de la compañía Rudiana. Igual pueden ver ahí como un ejemplo de un libro, ¿no? Igual, si están con topografía con el ingeniero Zavala, igual le va a pedir que hagan. Así que traten como